Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a quedarnos en Segunda de Pedro, donde el pastor Jeremías ha estado predicando, y vamos a quedarnos en el tema de la piedad, que tanto el pastor Jeremías como nuestro hermano Melvin estuvieron también enfocando. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por haber escogido, destinado que este día estemos aquí, tu pueblo que tú elegiste, compraste, para que hoy seamos para alabanza de tu gloria. Cristo, gracias por haber muerto en la cruz, haber pagado, para que esto sea una realidad, para que ahora seamos amados, elegidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo apartado para Dios, por la gracia inagotable que hay en ti, oh Cristo. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros en este tiempo, por ser el consolador, el paracleto que vendría en nombre de Cristo. Gracias por la vida, el poder, la unción que hay en ti, Espíritu Santo. Te necesitamos también en esta mañana para que Dios sea glorificado, para que nuestros corazones sean muy transformados, para que los que no te conocen sean convencidos y vengan a los pies de Cristo. Te entregamos esta exposición, nuestras vidas y el resto de este culto en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, verso 1 al 22. Leo en la Biblia de las Américas. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad.
Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma o espuma, impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Si esto no estuviera en la Biblia, nunca me atrevería a predicarlo ni se me hubiera ocurrido. Esto es para temblar. En la Biblia hay películas de amor, historias de amor. Cuando leemos de Isaac y Rebeca, miren, yo creo que no hay una película más romántica que esa. Hay escenas de acción, aventuras y héroes, David contra Goliat, etcétera, etcétera. Pero también hay películas de terror, escenas de terror. Y de todas las que hay en la Biblia, aparte de Judas, la epístola de Judas, y el final del Apocalipsis, esta es una de ellas. Así que hoy vamos a ver una película de terror, pero está en la Biblia y tiene un propósito. Es tan vívida, tan colorida, tan descriptiva, tan cruda. ¿Y por qué Dios la habrá revelado de esa manera? No creo que para asustarnos por el fin de asustarnos. Tampoco creo que para que no tengamos esperanza. Pero aún así tiene un propósito de mostrarnos esta verdad tan horrenda. El mensaje de hoy se llama Los enemigos de la piedad. Si usted estuviera a punto de morir, ¿cuáles serían sus últimas palabras? Probablemente serían palabras de despedida o de afecto. Pero si sus seres amados, de quienes se está despidiendo, estuvieran en un gran peligro, ¿cuáles serían sus últimos consejos? Bueno, eso es lo que Pedro hace aquí. Daño, peligro, destrucción, es lo que vemos en este capítulo. Hay veces que no conocemos el daño o el potencial destructivo que algo puede tener. Por lo tanto, no vemos el peligro que esas cosas representan. Por ejemplo, si hablamos de salud, yo he conocido gente que no tenía cáncer y cuando lo descubrieron a los 3 meses murieron. Si hablamos de salud, el acné, ¿saben lo que es el acné, verdad? ¿Es lo mismo que el cáncer o que una leucemia o que una cirrosis? No, creo que en su mayoría de veces el acné no es mortal.
a menos que se convierta en cáncer. ¿Ven? No es lo mismo. Poniendo otro ejemplo, si hablamos de una casa, es lo mismo un vidrio roto a un resquebrajamiento y un desplazamiento del piso. ¿Es igual de peligroso y de dañino? No, un vidrio se cambia. Pero si el fundamento de la casa se está moviendo y rompiendo, eso es fatal, porque va a arruinar toda la casa. Igual pudiéramos preguntarnos, ¿qué sería lo más peligroso, destructivo para una nación? A veces nos quejamos de ciertas cosas y no miramos lo más importante. ¿Qué sería lo más destructivo y dañino para una familia? ¿O para un matrimonio? ¿O para una empresa? Así también nos tenemos que preguntar, de todas las cosas, ¿qué es lo que más destruye una iglesia? ¿Qué es lo que más daña y arruina a un creyente? Y de eso se trata este capítulo. A veces vemos como peligroso en la iglesia lo que no es realmente peligroso o mortal en la iglesia. Y a veces lo que sí es realmente destructivo en la iglesia no lo vemos como tal y lo dejamos pasar. Y por eso está escrito este pasaje. Porque a veces solo nos fijamos en el acné de la iglesia. Ay, mira qué feo luce eso. Ay, ¿por qué no quitan lo otro? Ay, pero qué sé yo. Y no nos quejamos de lo que sí, o no señalamos lo que sí es canceroso o cancerígeno en la iglesia. Pero no solo nos enseña este capítulo qué es lo más destructivo para una iglesia, sino que nos habla de una clase de peligro que no está allá afuera y lo vemos venir frontalmente, sino que se infiltra y ataca desde adentro. Y eso cambia totalmente la advertencia aquí. No nos está diciendo, cuidado hermanos con lo que vean allá afuera, miren lo que el mundo está haciendo. No. Está diciendo, cuidado con lo que ocurra adentro de ustedes. Eso lo pone peor. Pero bien, hagamos un repaso. Conectemos el capítulo 1 con el capítulo 2. Me adelanto a decir que si usted lee el versículo 9 y lo conecta con el del capítulo 2 y lo conecta con el capítulo 1, versículo 3, ya usted va a comenzar a ver la relación de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, y el capítulo 2 dice, Dios sabe librar a los que han recibido esa piedad. De eso se trata. ¿Ok? Pedro les escribe, miren, den una repasadita conmigo. Capítulo 1, verso 12. Tema general de la epístola. Pedro les escribe para recordarles lo que ya les ha enseñado previamente, lo que para él es la esencia de lo que la vida cristiana es. Les recuerda esto con el fin de confirmarlos en esta verdad. Y si usted ve el capítulo 3, denle una ojeada. Al versículo 1 y 2 repite el mismo propósito. Ok. El tema de su mensaje es que la verdad del evangelio produce piedad. El verdadero evangelio tiene el poder para transformarnos y darnos todo lo necesario para tener una vida de piedad. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Capítulo 2, versículo 9, Dios sabe cuidar a los piadosos. Capítulo 3, mire el capítulo 3, el verso 14 dice, por tanto, amados míos,
puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Así que toda la epístola tiene que ver con la importancia de la piedad. En el capítulo 1 ya se nos describió lo que es la piedad, cómo se obtiene y cómo se cultiva. No vamos a repetir eso, ¿ok? También se nos describió con detalle cómo luce la piedad, capítulo 1, verso 9. Ahí, si ustedes vuelven a ver las muchas facetas y resultados que tiene la piedad en la vida, es importante ver que la piedad tiene aspectos propios de nuestra mente y conocimiento. Uno no puede ser piadoso si no conoce la verdad y guarda la verdad y es fiel a la verdad. Hay quienes no conectan su fe y su cristianismo con la clase de conocimiento que deben tener. Pero también es importante ver que hay aspectos de la piedad que tienen que ver con nuestro carácter y con nuestras actitudes, fe, virtud, dominio propio, etcétera, etcétera. Y hay quienes creen que la piedad es ser solo buenos teólogos. Y no es así. Es tener un buen corazón también y un carácter que crece a semejanza de Cristo. Pero también hay aspectos de la piedad que tienen que ver con nuestra conducta y con nuestras obras. Y eso también significa ser piadoso. Así que yo puedo ser teólogo y no necesariamente ser piadoso. ¿Ok? Yo puedo ser activo y no necesariamente ser piadoso. Por eso es que es tan importante cuando escuchamos las dos prédicas del pastor Jeremías. Por eso yo decidí, hay que quedarnos aquí. Porque a veces nosotros no entendemos la vida cristiana como que es una vida de piedad, sino solo como que es una vida de teología o de actividad o de religiosidad o de ciertas cosas nada más. No. Necesitamos el compromiso de procurar la piedad, de vivir en piedad, de cultivar la piedad. Ese debe ser su énfasis y su enfoque. Por último, se nos enseñó cuál es la recompensa de tener la verdadera piedad, si estas cosas están en vosotros y abundan, etcétera, etcétera. Verso 8. Al final del capítulo, una porción que no se ha predicado, desde el versículo 16 al final, pero se la menciono, se nos recuerda que por medio de los mandamientos de los apóstoles que anduvieron con Cristo y por medio de la palabra profética más segura, o sea, de las Escrituras, aseguramos la verdadera verdad que nos lleva a la piedad. Ahora bien, si en el capítulo 1 se nos enseña cómo andar en la piedad y qué es la piedad, el capítulo 2 nos enseña qué es lo opuesto a la piedad y qué es lo que puede destruir la piedad. Algo característico en este capítulo 2, como ya dije, es que es una advertencia muy seria y terrible. Es de los mensajes más duros y negativos en la Biblia. Por eso ustedes no ven que se predica mucho. Yo no sé si antes lo hemos predicado, pero como entramos a segunda de Pedro, sigamos. Aprovechemos ahora o nunca. ¿Ok? Hay una cosa más que faltará y que es importante para mantener la piedad. El capítulo 3. La piedad se mantiene a la luz de la segunda venida de Cristo y a la luz de la eternidad. Si usted ojea rapidito el capítulo 3, verso 11,
dice, miren lo que está hablando del fin del mundo y de la venida de Cristo. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes? Vuelve a repetir la palabra, en santa conducta y piedad, esperando y apresurando, eso yo no entiendo, esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Qué efecto tiene la segunda venida sobre una vida de piedad? Pero hoy no trataremos de eso. Vuelva al capítulo 2. Lo más rápido que podamos, vamos a ver por qué se nos advierte esto. Número 1, el capítulo 2 introduce la terrible realidad de los falsos maestros. Ese es mi primer punto. Se dañó la película. Tenía que entrar el enemigo, un personaje tan malo. ¿A usted no le da pique en las películas cuando hay alguien que se pasa 3/4 de la película haciendo lo que le da la gana y haciéndole la vida imposible a los protagonistas? Y uno dice, ¿pero hasta cuándo? Eso pasa en la Biblia y en la historia de la redención. Si Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, si por ellas ya tenemos preciosas y grandísimas promesas, y por eso ya podemos ser participantes de la naturaleza divina, y si ya hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, y además de eso, estamos obrando diligentemente en cultivar las virtudes de la piedad, ¿cómo puede ser que todo eso se pueda estropear y aún así la obra de Dios en nosotros se puede destruir? Sí. Si los apóstoles ya han dado mandamientos directamente de parte de Cristo, y además tenemos la palabra de Dios más segura, ¿cómo es posible que hayan personas que nos presenten una alternativa diferente y nos enseñen claramente y abiertamente lo contrario de la piedad? Sí, es posible. Esa es la sorpresa y la advertencia y la urgencia del capítulo 2. Le voy a leer algunos versículos. Si usted quiere buscarlos conmigo va a ser muy rápido. Segunda de Corintios capítulo 11, en el versículo 13 dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si usted está tomando nota, anote ahí Mateo capítulo 7, versículo 15, donde dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro, palabra clave, por dentro son lobos rapaces. El mismo Mateo, anote ahí el capítulo 24, en el versículo 10, dice: muchos se apartarán de la fe, se traicionarán unos a otros, muchos se odiarán, y dice: se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Qué triste realidad, ¿eh? Pero así es. Y si volvemos a Judas, al capítulo 2, si usted lee el versículo 1, dice: encubiertamente introducirán.
se introducen cubierta sutil y engañosamente. Saben actuar, saben aparentar, saben engañar, saben convencer y seducir. Son maestros del engaño porque están disfrazados de ovejas, de pastores, de profetas, de apóstoles, de maestros. O sea, si vienen con ese título, imagínense quién nos lo recibe. Pero hemos leído que son instrumentos de Satanás. Son enviados por Satanás para destruir la obra de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ahora los vamos a seguir conociendo. Son instrumentos de Satanás debido a su labor y a su carácter, que aquí está bien descrito. ¿Qué está diciéndole Judas a ellos de manera profética? Mis hermanos, no va a ser diferente que el Antiguo Testamento. Así como durante toda la historia del pueblo de Dios se levantaron falsos profetas, siempre habrá gente que quiera desviar a la iglesia, engañar a la iglesia, apartarla de la sincera fidelidad a Cristo, apoderarse de la iglesia, guiarla hacia el error y la destrucción. ¡Wow! Segundo punto. Primero, la terrible realidad de los falsos maestros. Segundo, la terrible labor de los falsos maestros. Verso 1. Introducirán herejías destructoras. La palabra herejía es muy interesante. Airesis en el griego significa elección u opinión con base a motivos personales. Decidir una cosa en base a uno mismo. ¡Qué tremendo! Acabamos de leer que Pedro les dice, hey, ustedes tienen a los apóstoles, ustedes tienen la palabra profética más segura, pero los herejes son los que inventan, crean, opinan fuera de lo que Dios ha revelado. Herejías, ¿y por qué dice destructoras? Porque confunden, porque suenan feo. ¿Por qué? Porque llevan a la destrucción. Y destrucción en este contexto es perdición y alejamiento eterno. Eterno. Por eso es destrucción. Las herejías, el error, nos desvían de Cristo, nos desvían del verdadero evangelio, desvirtúan nuestro concepto de Dios y de la vida en Cristo, y por lo tanto, cuando nos desvían de todo eso, nos están llevando a la destrucción, a la perdición. Y eso no es poca cosa, es lo peor que nos pudiera pasar. ¿Qué más? Aquí hay como 6 cosas que voy a describir, esa fue la primera. Segundo, negando incluso al Señor que los compró. Cuando dice el Señor, es la palabra déspotes, o sea, niegan el señorío de Cristo. Al Señor que los compró, niegan, la mayoría interpreta de esta manera, niegan con sus hechos el señorío que dicen haber aceptado o proclamado. Pero su vida niega abiertamente el señorío de aquel que dicen que los compró. Pero es una contradicción. Tercero, verso 3. Explotan a la gente con palabras falsas. ¿Ven el verso 3? En su avaricia los explotarán con palabras
falsas. La palabra explotar no es de, ¿cómo se dice?, de un explosivo. Es como cuando uno explota una mina. Literalmente significa hacer comercio, negocio o intercambio. Usar a las personas para ganar algo. Es la palabra aquí, explotar. Con palabras falsas o fingidas. Esa palabra falsa es muy interesante también. Es la palabra griega plastos. ¿Qué palabra tenemos que proviene de ese término? Plástico. Plástico. Quiere decir que amoldan y estiran la verdad para que diga lo que ellos quieren decir y lo que la gente quiere oír. En vez de decir la verdad concreta, clara, fiel, que Dios quiso decir, siempre tienen la astucia de que diga lo que ellos quieren decir. Pablo le dijo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe. Segunda Timoteo 1:13. Palabras falsas. Mis propias opiniones las amoldo, las estiro. Eso requiere una gran astucia, una gran inteligencia y una gran sutileza. En su mayoría los falsos maestros son excelentes comunicadores, muy elocuentes, muy convincentes y muy carismáticos. Y mucha gente cree que esas son las 4 condiciones más importantes para un predicador. Satanás sabe hacer bien eso. Ahora, algo más en cuanto a esto de explotar a la gente con palabras falsas. Dice ahí el verso 3, en su avaricia. Es decir, su fin es ganar dinero, aprovecharse de los demás para hacerse ricos. Usan el ministerio y usan la iglesia como un medio para enriquecerse o para conseguir cosas. Hermanos, muchas personas han llegado a la iglesia en general, a la iglesia de Cristo para eso. Muchos creen que el ministerio es para tener la vida que nunca tuve antes, para tener el carro que nunca tuve antes, para viajar, para vestir. Ejemplos hay muchísimos, muchísimos. Hay uno famoso en Miami. Sí, ese. ¿Saben quién es? Guillermo Maldonado, ese mismo. Él vende su nombre y el nombre de su ministerio lo alquila por $50,000 mensuales para que otros ministros con su nombre y con su unción van a ganar mucho más dinero que lo que invirtieron. Pero no venden hamburguesas, venden el nombre de Cristo. ¿Qué les parece? Negocio redondo. Pudiéramos decir muchas cosas más. Pero pasemos de ahí porque hay mucho aquí que cubrir. Cuarto de la terrible labor. Verso 10. Lea el verso 10. Actúan con osadía, atrevimiento, autoritarismo y blasfemia contra las regiones angélicas. Dice, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Miren el verso 11. Es decir, hablan lo que ni siquiera los ángeles se atreven a hablar. Tienen más sabiduría y más autoridad que el ángel Gabriel, que el ángel Miguel, y más poder contra Satanás, supuestamente. Es una enorme arrogancia. O sea, ofrecen un poder. Uno de ellos, llamado Cash Luna,
dice que tiene el poder para inyectar demonios en los creyentes. Busque todo eso en internet. Wow. Quinto, ahí está también. Dice, verso 2, muchos seguirán su sensualidad. Y dice en el verso 13, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, etc. Promueven el libertinaje y la disolución. O sea, la prioridad de su vida es disfrutar de placeres carnales, terrenales y pecaminosos. Pablo le advirtió a los filipenses, si quiere tomar nota en Filipenses 3:17, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque por ahí andan muchos, como ya les dije muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, comer, beber, disfrutar, tener, gozar en la carne. Por último, en cuanto a la labor terrible de los falsos maestros, verso 14, mire de nuevo el verso 14, promueven la inmoralidad. Y ve el verso 18 también. Seducen mediante deseos carnales por sensualidad, etc. Promueven la inmoralidad. ¿Por qué será que el robo, la codicia, el amor al dinero y al poder carnal va atado siempre de la inmoralidad? Siempre van juntos. No tenemos tiempo de abundar en todo esto, pero yo conocí de vista, no personalmente, en un país en Centroamérica. Ahora mismo, la última vez que supe de él, se había casado 6 veces, con jovencitas siempre. Y adivinen qué, la iglesia lo apoya, y la iglesia está repleta, y la iglesia lo aplaude. Se divorcian, se casan, que adulterio, y lo justifican. Y usan el nombre de Dios. Yo oí a otro, el Señor, hermanos, nos va a sacar adelante como iglesia de esta situación, justificando el divorcio. Dejemos eso ahí. Tercer punto. El terrible carácter de los falsos maestros. Apenas lo voy a mencionar, hermanos. Pero si usted vuelve a repasar, versículo 2, son sensuales, están gobernados por la sensualidad, es decir, la lascivia, la disolución. La palabra sensual es perder el límite o perder la vergüenza. Son sensuales. Verso 3, son avaros, ávidos por tener, hambrientos, siempre deseando algo más, siempre queriendo más placeres, siempre queriendo más cosas, nunca saciándose, siempre habituados a la avaricia, siempre queriendo sacar ventaja. ¿Qué más? Leímos en el verso 10, andan tras su carne, y miren cómo lo dice el verso 10, llenos, creo que es el verso 10, sí, en sus deseos corrompidos. Están llenos de deseos corrompidos, o sea, están gobernados o llenos de deseos engañosos, contaminados, desviados por la maldad del corazón, por el engaño de su propio corazón, de Satanás o del mundo. Porque esas son las 3 fuentes que contaminan
e inyectan en nuestro corazón deseos engañosos y deseos corrompidos. El mundo, Satanás y nuestra carne son enemigos porque quieren, si nos descuidamos, comienzan a anidar y a concebir en nosotros, palabra importante, deseos que no deberíamos desear, deseos que el mundo tiene, deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, deseos que comenzamos a justificar, que comenzamos a disfrazar o que comenzamos a alimentar de ciertas maneras sutiles. Satanás, el mundo y la carne son la fuente lista, pegadita, tan pegada a nosotros que uno de ellos vive dentro de nosotros, la carne. Y el otro está en la puerta de nuestra, ni siquiera hay que ir a la puerta, solo hay que encender la pantalla cuando hablamos del mundo. ¿Qué más? Verso 12. Wow, miren lo que dice el verso 12. ¿Por qué dice, pero estos como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos? O sea, ¿por qué los compara con animales? Porque el animal vive en base a sus instintos de supervivencia y ya, o de reproducción. No piensa, no reflexiona, no medita. Viven en base a sus instintos animales, es decir, carnales, sin darse cuenta que esos instintos que los gobiernan los llevan a la perdición. Verso 13. Son ciegos, son manchas e inmundicias entre los creyentes porque se deleitan en lo que están engañados y no se dan cuenta de lo que son. O sea, están entre los creyentes felices y no se dan cuenta que son pura inmundicia. ¿Qué más? Miren el verso 14. Vean la expresión, no dice adulteran, a veces. Dicen, tienen los ojos llenos de adulterio. Pero el adulterio viene del corazón, dice Mateo 15. Es decir, su mirar ya es mayormente para adulterar, no solo para codiciar, sino para adulterar sexualmente. ¿Cómo? Tener los ojos llenos de adulterio es que de lo que estás lleno siempre vas a mirar. Oye, yo solo veo esto. Eso es lo único que ellos ven. Verso 14. Dice, tienen el corazón ejercitado en la avaricia. Es la palabra gymnasium o gymnasium. Sí, como un gimnasio, es decir, están súper ejercitados y desarrollados en la avaricia. Es algo que hasta dormidos están pensando cómo van a ganar. Que puede venir una hermana ancianita y decirle, hermano o pastor, ore por mí, y ya está maquinando qué puede ganar, cómo puede ganar. Ok, prepáreme un sancocho y no se olvide de la ofrenda. Muy desarrollados en la avaricia, siempre pensando en obtener algún beneficio. Verso 17, son pura apariencia y engaño, es decir, manantiales sin agua. Imagínese que usted está yendo de aquí a Constanza y ve un letrero, manantial oasis, cascada, aguas azules. Después de 100 kilómetros, manantial oasis. Sigamos. Después de 4 horas, llega al manantial oasis y no hay nada. Un hoyo, eso es lo que se refiere. Pura apariencia y engaño. Cuando llegas no tienen nada de Dios, de piedad. Verso 17, son inestables. ¿Cómo así? Verso dice ahí, bruma impulsada por una tormenta. ¿Cómo es que dice la Reina Valera en vez de bruma?
¿Espuma o nubes? Nubes. ¿Por qué dice eso? Cuando digo inestables es que van de aquí para allá buscando oportunidades. Verso 19, son esclavos. Oh, ¿por qué es tan descriptivo este capítulo, hermanos? Miren lo que hay en el corazón de esas personas. Lo que se ha desarrollado en ellos y ha atrapado sus vidas. Verso 1, verso 3, cuarto punto, el terrible fin de los falsos maestros. Voy a repetir varias cosas del capítulo. Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El juicio de ellos está listo. Su perdición está preparada, no está dormida. Están bajo castigo para el día de juicio. Son criaturas nacidas para ser capturadas y destruidas. Sufrirán el mal como pago. Son hijos de maldición. Yo no sé si en otras partes de la Biblia hay advertencias, sentencias de castigo tan fuertes como esta. Por algo lo dice. No pongamos etiqueta de lindo y bonito a lo que la Biblia le pone etiqueta de veneno mortal. Ese es el punto. Nosotros muchas veces tratamos de medir las maldades y los crímenes y preguntamos, ¿qué delitos merecen la pena de muerte? Oh, el homicidio merece la pena de muerte, alguno diría. Otros dirán, no, la violación debe pagarse con pena de muerte. Pero según este pasaje, ¿cuál es la peor maldad y delito que merece el peor castigo o destrucción? Las herejías y las inmoralidades. Y llevar a los creyentes hacia eso, herejías, inmoralidades y codicias. Eso es peor que el cáncer, es peor que el homicidio. ¿Por qué? Porque causa destrucción eterna. Y a veces nosotros no lo vemos así. Lo toleramos, lo aplaudimos. Usamos las frases típicas de esta cultura. ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, pero hay que recibirlo en amor. ¿What? Hermanos, 2 de Pedro 2, los que destruyen el templo de Dios serán destruidos, dice el apóstol Pablo. En 1 de Corintios 3, sí, al final del capítulo 3. Siguiente punto, quinto punto, el terrible error de los falsos maestros. Miren lo que está diciendo aquí. Negando al Señor que los compró. Miren lo que dice el verso 15. Abandonando el camino recto se extraviaron. Miren lo que dice más adelante. Verso 20. Si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, de nuevo son enredados y vencidos. ¿Qué dice más adelante? Después de haber conocido el camino de la justicia se apartaron. ¿Qué más dice más adelante? Que demuestran ser como el perro o como el puerco. ¿Qué hace un perro? Dice, miren lo que está diciendo Pedro. Es que el perro vuelve a su vómito. Otra imagen cruda. Es que la puerca lavada vuelve al lodo. ¿Qué está diciendo, hermanos? Estas frases que profesaron, aparentaron haber escapado de la corrupción, haber aceptado a Cristo como Señor, pero nunca experimentaron una transformación en su corazón. Siempre mantuvieron un corazón engañoso y encima se metieron como maestros de la palabra, como líderes de la iglesia, se atrevieron a ejercer poder y a arrastrar tras sí a la iglesia de Cristo.
Acabo de decir, los que destruyen el templo de Dios serán destruidos. Y ahora añado, Dios castiga terriblemente a los hipócritas. Hermanos, Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Romanos 16, versículos 17 y 18, si quiere anotarlo, dice: les ruego, hermanos, que vigilen y os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Y entonces, estaban, pero no eran. Ese es su terrible error. Yo he oído entrevistas a pastores a veces, no, yo era empresario, un testimonio de salvación, precisamente de aquel que dije que se casó como 6 veces. Entré a la iglesia y me gustó la iglesia, me encantó la iglesia, y como era muy activo me puse ahí, puse a servir, y cuando hablaba a la gente le gustaba, y ahí escaló a ser una celebridad. Y nació de nuevo. Sexto y último punto: el terrible éxito de los falsos maestros. Verso 2. Muchos seguirán su sensualidad. Sí, van a arrastrar a muchos a las herejías, a las inmoralidades y a la codicia. Ese es el primer efecto. Tienen éxito. Segundo, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Con razón hay tanta gente afuera que te dicen la cara: yo no creo en los pastores porque todos son unos ladrones. ¿Ha oído eso? Se roban el diezmo. A veces digo, con razón dice eso, con lo que él ha visto, con lo que sale en los periódicos, salen escándalos. Amados hermanos, ¿por qué Dios permite que se levanten tantos falsos maestros en la iglesia y que tantos sean engañados? ¿Por qué? ¿Por qué a estas iglesias, si usted las busca, asisten 15,000 y 20,000 personas cada domingo? Para que se haga evidente los que no son verdaderos creyentes y se separen los que buscan a Cristo solo por intereses. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, porque vendrán tiempos cuando la gente no, 2 Timoteo 4, versículo 3, cuando la gente no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán maestros conforme a sus propios deseos y se volverán a las fábulas. Mucha gente, amados hermanos, y esta advertencia sí es para nosotros, en las iglesias, va a las iglesias a escuchar lo que ellos quieren oír, no lo que la palabra de Dios o lo que Dios les quiere decir. Y uno se siente bien. Alguna vez han orado por usted y lo han exaltado y, oye, uno se siente bien. Y dice el Señor: te voy a dar los miles y millones y no sé qué y no sé cuánto. Yo conocí una persona que dejó a su esposa, se fue con la amante a otra iglesia, pidió oración. Dice el Señor que Dios ya rompió el otro yugo, y lo pusieron como líder en esa iglesia. ¿Cómo se sentía? Aplicaciones. Ese fue el último punto. Aplicaciones ahora. Primero, si queremos mantenernos en la piedad,
lo primero y más importante es conocer la verdad. Mantenernos en la verdad. Defender la verdad. Y no tolerar las herejías y el error. No tolerarlas. El compromiso con la verdad es indispensable. Examinémonos en eso, hermanos. Porque a veces, yo no entiendo, decimos, no, lo que nos debe gobernar es el amor. Como diciendo, quítate la cabeza, déjala en la casa, no hay que pensar. No. Segundo, lo segundo más importante para mantenernos en la piedad es detectar y eliminar el gran enemigo de la inmoralidad sexual. Esto puede ser más difícil porque la inmoralidad se cuela de maneras más sutiles a través de lo que vemos, de lo que hacemos y de lo que conversamos inclusive. Y lo peor de todo es cuando maestros de Biblia justifican la inmoralidad. Ahora mismo hay por montones aceptando el matrimonio homosexual, aceptando una cantidad de cosas. Pero la inmoralidad tiene formas más sutiles que contamina a los creyentes, que atrapa a los creyentes. Tercero, lo tercero más importante para mantenernos en la piedad es no dejarnos contaminar, sea como creyentes, como líderes y como iglesia, por la codicia, por el amor al dinero. Puede llegar un momento en nuestras vidas, en nuestro ministerio o en la iglesia, que todo sea cuestión de dinero. Yo escuché a un pastor que invitó a un evangelista y dice, invité a fulano de tal porque él es igual que yo, le gusta hablar de dinero. Literal, así lo presentó. Así lo presentó. Creyentes codiciosos, pastores codiciosos de dinero, iglesias codiciosas, destruyen la obra de Dios. Cuarta aplicación. Los líderes tenemos mayor responsabilidad y mayores tentaciones. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos más. Los líderes tienen más autoridad, más influencia, a veces más privilegios y es más fácil resbalar. Eso es así. No puedo abundar en eso. Pero eso va para mí en primer lugar, para los pastores. Así es. Quinto, debemos conocer los ataques y los engaños típicos de esta época, de las formas como se toleran y se permiten estas cosas, herejías, inmoralidades y codicias. Como dije hace un rato, la palabra no juzgues, pero son de Dios, pero tienen un buen corazón. Hermanos, ¿saben cuál es la diferencia entre un falso creyente y un falso líder o un falso maestro? El falso creyente simplemente no tiene fe verdadera, no tiene fe salvífica. El falso líder puede haber crecido como el mejor de los creyentes, pero lo que le hace falso es su labor, su enseñanza, su doctrina. Puede tener poder, puede tener unción, pero lo que lo condena es lo que enseña y lo que hace en el ministerio. En la época de inclusión y de tolerancia, yo he oído personas permitiendo cosas terribles en su casa, en su iglesia, contaminando a los demás, diciendo, tengo que mostrarle el amor de Dios. Lo importante es que te amamos, lo importante es que te amamos. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué es más amoroso?
decirle a una persona, mira, esto está mal, esto es pecado. O decirle, igual te acepto. ¿Cuál de las dos cosas, según Dios, es amor? Estamos confundidos a veces. Por último, velemos por nosotros mismos. Es fácil hablar de los falsos profetas y apóstoles que andan por ahí, donde es demasiado evidente sus excesos. Pero todos nosotros podemos tener ese ídolo de la codicia, de la inmoralidad y de que nuestra propia opinión es nuestro Dios. Adorar nuestra propia opinión, herejías. Hermanos, tenemos que examinarnos si estamos en la fe. Para los que creen que por haber nacido en la iglesia es suficiente. Tenemos que examinarnos si a pesar de llamarnos miembros de la iglesia no sabemos ni lo que significa el evangelio. Estamos en peligro. Tenemos que examinar constantemente nuestras motivaciones, porque podemos pasar por la mejor escuela teológica y nuestras motivaciones egoístas o deseos y aspiraciones nunca haber cambiado ni un ápice. Podemos ser demasiado débiles o propensos a algunas de estas cosas. Tengo 3 listas que hoy no vamos a compartir. Consejos prácticos para no ser desviados de la verdad, consejos prácticos para evitar la inmoralidad dentro de la iglesia, consejos prácticos para evitar la codicia y la mercadería en la iglesia. Terminamos. Y vamos a terminar, por favor, viendo el versículo 9. Amados hermanos, el cristianismo hace mucho que está siendo contaminado y diluido. Cuidémonos. Y aquí hay un mensaje poderoso de esperanza. Si Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios también sabe cuidar y librar de tentación a los piadosos. Es increíble el verso 9, la separación aquí está clara entre los piadosos y los injustos. Y si tú eres de los piadosos, Dios sabe librar y rescatar a los piadosos. Amén. Dios sabe librar a los que han recibido la verdadera piedad. En este capítulo 2 no hay ningún mandato como en el capítulo 1 que hay muchos, solo hay una descripción de lo que tenemos que cuidarnos, porque hay salvación para los piadosos. Pero fijémonos en lo que hay por ahí que nos hace daño. Casi en ninguna parte de la Biblia, excepto aquí en Judas, el Espíritu Santo ha hablado con tanta urgencia y vehemencia, advirtiendo tan gravemente que los amados y escogidos por Dios no sean engañados. ¿Estará el Espíritu Santo advirtiendo a alguien aquí con esa misma urgencia? No te dejes corromper por el error. No te dejes corromper por la inmoralidad. No te dejes corromper por la codicia. Cuida tu corazón. Pongámonos de pie. Te tengo buenas noticias. El mismo que nos ha dado las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es el mismo que nos cuida y nos libra hasta el fin. Si tú verdaderamente pones tu vida en manos de Cristo, Él te librará del pecado, Él te hará un hijo suyo,
Él transformará tu corazón y Él te guardará hasta el fin. La advertencia aquí es: no seas de los hipócritas, no seas de los falsos. Sé de aquellos que de verdad reciben la gracia de Dios en Cristo. Padre, al mirar estas cosas, alguno podrá decir: pues mejor ni me acerco a esto. Con este peligro y esta destrucción, ¿quién podrá estar libre y quién podrá ser cristiano? Señor, que no nos olvidemos del capítulo 1, que dice que los que conocen a Cristo reciben toda la salvación y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Acepta genuinamente la salvación y la vida que hay en Cristo. Mi querido amigo, esa es tu única esperanza. Mira dónde van a terminar los injustos. Pero tú hoy, Cristo te ofrece salvación, vida eterna, verdadera vida como un hijo de Dios. Es un regalo. No tienes que ser sin pecado, lo cual es imposible. La buena noticia es que a pesar de que todos nos corrompimos, Cristo salva. Cristo pagó en la cruz por ti, para que tú hoy puedas por la fe venir a Él y confiar en Él y aceptarlo a Él. No tienes que dudar, lo hará o no lo hará, no tienes que dudar, ya Él te lo demostró muriendo en la cruz y resucitando, ya Él lo hizo. La buena noticia es que la salvación ya está lograda. Recíbela. Señor, tus hijos te pedimos mirar lo que es verdaderamente destructivo y alejarnos de ello, comprometiéndonos más con tu verdad, con tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén.